A ver, el motivo yo creo que es un poco más de raíz, porque los planes de estudio, y ya nos metemos con esto, los Sí, planes de dale. estudio de medicina, y el otro día lo comentaba con un compañero, son iguales desde el siglo pasado. Y no puedes pretender que los Claro. profesionales sanitarios solucionen problemas del siglo XXI cuando les estás enseñando como en el siglo XX. Claro. Bueno, Gonzalo Vaquero, yo te conocí a través del podcast Entiende tu Salud, que me recomendó el buen amigo Javi. Hoy en esta entrevista vamos a hablar de muchas cosas. Quiero hablar un poco de cómo el sector médico está adoptando las nuevas tecnologías, cómo está haciendo la formación médica en ese sentido, si el currículum universitario de los médicos ha cambiado, al igual que va cambiando la salud y la situación de la gente socialmente, etcétera, etcétera. Pero antes, quería contar un poco lo curioso que es tu perfil, porque, claro, tú además de ser médico, eres consultor, también eres comunicador con tu podcast Entiende Salud que hemos mencionado antes. Cualquier persona que hubiera seguido una trayectoria como la tuya, de empezar una carrera en medicina, ir avanzando, ahora estaría que se pensaba en hacer el MIR o en hacer cualquier otra cosa de estas, pero tú has ido por un camino completamente diferente al que se esperaría de un médico común y corriente. Quiero que empecemos desde el principio. ¿Cómo decides ser médico y por qué, ya estando en el final la cúspide de haber conseguido la carrera de medicina, que no es nada fácil, decides virar hacia otros intereses? ¿Cómo llegas a ese punto? Pues yo llego, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y también un Ya. saludo a Javi y un placer estar aquí. Yo No me das las empiezo, gracias todavía porque no sabes dónde te has metido, así que ya... ya veremos. Por favor, continúa. yo empiezo medicina sobre todo por mi interés en el cerebro, en la neurología, y entonces yo estoy en primero de bachillerato, yo vivía en Sevilla, ahora mismo vivo en Madrid, y pues me planteaba desde esa perspectiva estudiar o psicología o medicina, así a priori parece lo que un poco se orienta al cerebro y tal. Em, y al final pues me decanto por medicina porque pensaba que me podía abrir otro tipo de puertas, también me gustaba pues el cuerpo humano en general, no solo el cerebro, la salud, la enfermedad, total. Al final pues me decido por medicina, no sé si dije enfermería, me decido por medicina. Ok. En primero de bachiller y segundo pues lo hago bastante bien. En cuanto a calificaciones, selectividad pincho un poco, tengo que hacer primero de enfermería y ya al año siguiente empiezo medicina y ya voy con mi año. O Entonces sea, empecé un poco medicina por mi interés en el mundo de la neurología, del cerebro y todo esto. Después un poco mis intereses en medicina fue cambiando, como pasa siempre, y bueno, lo que me permitió un poco dar este cambio de dirección hacia la consultoría, que después podemos hablar un poco de lo que es la consultoría porque hay mucha gente que lo desconoce, es el haber estado expuesto a situaciones diferentes. Pues por haber hecho mi proyecto personal del podcast, que me ha abierto muchísimas puertas, por haber sido presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que también me hizo ser consciente y conocer muchas otras realidades, por hacer actividades muy diversas, pues desde clubes de debate hasta una extraescolar random, o sea, siempre he intentado como estar en sitios muy diferentes entre sí. Y gracias a eso, pues conocí diferentes salidas alternativas a lo que hace el 99,9% de los estudiantes de medicina en España, que es Exacto. hacer el MIR. Exacto. Y el motivo por el que di este cambio de dirección en realidad, porque a mí siempre me ha encantado la sanidad, bueno, siempre desde tal, siempre me ha encantado la sanidad, y el motivo fue porque sentía que desde aquí, desde la consultoría, desde este agente externo, que en este caso es la empresa, podía tener un impacto positivo mucho mayor. Yo ahora Ok. mismo estoy trabajando con el Ministerio de Sanidad en proyectos de primerísimo nivel, con comunidades autónomas, con empresas súper tochas, y mis compañeros están pues estudiando enfermedades muy concretas, pacientes muy concretos, lo cual es totalmente lícito y Claro, tiene un impacto claro. positivo enorme, pero yo buscaba algo a más alto nivel. Y ese fue el motivo por el que hice el cambio de dirección, por buscar un mayor impacto positivo posible. Ok. Wow, qué bien resumido la trayectoria. Antes de avanzar, quiero volver a un punto importante, porque creo que
bueno, estamos en enero de 2025, pero no tardaremos en llegar a junio o mayo, donde los chavales empiezan a preocuparse por el tema de la selectividad. Y has comentado que a ti te fue muy bien en bachillerato, que eso suele ser muy típico para estudiantes que optan por medicina, pero luego que la selectividad pinchaste un poco. Entonces, para ese chaval que cuando llegue junio, que le ha pasado lo que tú, y en selectividad pincha un poco y siente que, ay, no puedo entrar en primero de medicina como tenía previsto, cuando se tuercen esos planes, ¿qué mentalidad debe tener en ese momento? Porque tú no sé si la reacción tuya fue rápida o tuviste un momento de frustración cuando decidiste ya, bueno, hago el año de enfermería y luego ya al siguiente año empiezo medicina como quería. ¿Cómo fue tu situación concretamente y qué le recomendarías para pasar ese pequeño bache que se puede encontrar? Mi situación concretamente fue de un día de mucha frustración y recuerdo que lo pasé muy mal, pero es verdad que fue un día, literalmente. Y al segundo día ya me puse a investigar todas las posibles opciones. Y es esto, concretamente, lo que le recomendaría a todo el mundo. Ok. Informarse. O sea, parece una tontería, pero es que informarse desde el caso de los estudiantes de selectividad para buscar opciones, en este caso para entrar en medicina, pero también para los médicos para buscar opciones alternativas. O sea, informarse es sorprendente la cantidad de información que tenemos disponible a un clic y que no consultamos. Claro. Entonces, ese fue mi caso y así, pues por resumirlo, para entrar en medicina puedes o hacer selectividad y ya entrar por la vía normal o entrar en una carrera con una selectividad más baja, como fue mi caso, como podría ser enfermería, repetir la selectividad y entrar al año siguiente. También puedes hacer un grado superior, que son 2 años y después no tienes que hacer las específicas. Bueno, esto es un poco concreto y suele ser bastante más asequible entrar. También está la vía, pues por ejemplo, para mayores de 25-26 años, que la nota es más baja. También está irte fuera de España, que también es una muy buena opción, y después volver. Es decir, hay muchas más alternativas de las que la gente puede pensar. Y eso es lo que yo recomendaría, el informarse. Creo que al final, cuando te ocurre un tipo de situación como esta, tienes dos opciones, o parálisis o activación. Okay. Y bueno, permítete ser vulnerable y parálisis, pero después sé activo, busca información y muévete. Claro, como por lo de al día siguiente, ¿no? O sea, como que retomaste automáticamente. O sea, eso del momento de luto me gusta. O sea, como que siempre es como que se ve mal y como que se critica, pero yo creo que es bueno porque si lo reprimes al final acaba saliendo por algún lado en el momento menos esperado. Saltemos de aquí al tema de la consultoría. Me gustaría, todos oímos soy consultor de no sé qué, soy consultor de no sé cuánto. Entonces, yo que he hecho alguna que otra consultoría, pero en el campo de IA o blockchain, no sé si es diferente al tipo de consultoría que haces tú. No sé si llamarla consultoría sanitaria, consultoría médica. Cuéntame un poco más. ¿Qué es, en tu caso, qué sería la consultoría concretamente? Bueno, justamente ayer o antes de ayer me preguntaba pues una persona de mi empresa que yo como le explicaba a mi familia en qué trabajaba, ¿no? Entonces voy a intentar un poco esto explicarlo. Ok. Consultoría es asesorar a otras empresas o individuos. Hay consultoría de muchos temas diferentes, realmente de todos, pues marketing, legal, financiero, tecnológico, lo que sea. En concreto, yo trabajo sobre todo en consultoría tecnológica. Trabajo en Ok. una empresa que se llama Ernst Young, que es una de las 4 consultoras más grandes del mundo, pero hay muchas consultoras muy diferentes. Y lo que hacemos es asesorar a empresas o entidades públicas o diferentes tipos de entidades, en este caso a implementar proyectos de digitalización o tecnología en sanidad. Por Ok. aterrizar un poco todo esto, los proyectos en los que yo, por ejemplo, puedo trabajar, he estado definiendo la estrategia de salud digital de una comunidad autónoma, que eso significa que tiene una serie de fondos, muchos millones, y es, ok, ¿cómo invierto este dinero para transformar digitalmente la sanidad? ¿En qué orden? ¿Qué proyectos hago? Hacer una estrategia a 4 años. Otro tipo de proyectos en el que he estado es implementar inteligencia artificial en la sanidad. Otro tipo de proyectos es te viene una comunidad autónoma y te dice, oye, pues quiero reducir las listas de espera. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues se puede hacer, por ejemplo, con automatizaciones. Tú automatizas diferentes tipos de cuestiones administrativas, por ejemplo, y puedes reducir la lista de espera. Esos son un poco el tipo de proyectos, que es transformación digital del sistema sanitario. Y consultoría no es más que asesorar a empresas o entidades.
Ok, en este caso es bastante similar. O sea, te proponen, te presentan el problema, tú les, desde tu experiencia, les das las ideas, pero la ejecución depende de ellos. O en tu caso, tú también participas en la ejecución. Hay consultoras y proyectos de consultoría que también es ejecución. Yo es verdad que he estado más en un nivel superior, pero bueno, también Mm, hay proyectos de ejecución. mm, Has materializado muy bien lo que es consultoría, que es resolver problemas. De hecho, ujú, consultoría no es más ni menos que problem solving, que resolver exacto. problemas de Mm, diferentes clientes. mm. Has tocado un tema importante, lo de las famosas listas de espera, que yo desde una perspectiva externa, como usuario de los servicios de salud, que no está metido dentro del sector médico, ni sanitario, ni mucho menos, yo veo como que, oye, todo el mundo se queja de que hay listas de espera, pero hoy en día, desde final de 2024 y ahora en enero de 2025, está muy de moda todo el tema de lo que has dicho, las automatizaciones, y ahora más fuertemente con todo el tema de los agentes de inteligencia artificial. Entonces, yo me pregunto, si esto lo sé yo, que eso ha sido por trabajo, aprendiendo por mi cuenta, yo entiendo que las instituciones públicas contarán con asesores como tú o podrán asesorarse con otras muchas empresas que tienen a su disposición una gran cantidad de información y de expertos, muchísimo mejores que cualquiera de los que estamos de a pie, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo es posible que estas aplicaciones las estemos implementando nosotros para pymes o para tal, y las instituciones médicas globales o generales no las estén implementando en sus procesos para agilizar todo esto? ¿O es que va más paulatinamente o es algo que hay demasiada burocracia de por medio? ¿Qué está fallando en el proceso? Bueno, parece que el ecosistema sanitario va más lento que muchos Mm, otros, mm, pero realmente, en mi opinión, no es solo por la regulación que tiene. Y voy a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. mm, El sistema financiero también está muy regulado, pero sí mm, que ha avanzado mucho y ha cambiado de gran manera el modo en mm, el que se relaciona, por ejemplo, los bancos con mm, los clientes. O sea, yo, mm. yo no he pisado un banco en mi vida. Entonces ha cambiado mucho, Vale, ok. ha cambiado mucho el modelo de relación. Ujú, Y si eso se ha hecho en el sistema financiero, se puede hacer, por hacer esta analogía, en el sistema sanitario. A ver, absolutamente. como todo es multifactorial y hay Mm, muchas causas, es un problema complejo y ahí no hay soluciones mm, simplistas para problemas complejos, por ujú, definición. ujú, Em, Como tú dices, y yo soy de tu misma opinión, mm, todo esto ya lo saben los gestores y los encargados. mm. Esto ya lo saben. Eh, Creo que muchas veces los motivos pueden ser más políticos, Ok, pero al final todos son ya, incentivos. Al final claro, todos son claro, incentivos, aunque esto es claro. más largo. De todas formas, en temas de digitalización del sistema sanitario, que Mm, yo soy un firme defensor de que los grandes problemas del sistema sanitario, como bueno, uno de los mayores problemas son las listas de espera en España, exacto. por centrarnos Mm, en España, mm, yo soy un gran defensor de que su solución va a venir de la mano de la digitalización, de la absolutamente. innovación y de la tecnología. Y en este sentido sí que yo tiendo a ser optimista. Es Mm, verdad que yo estoy en la punta del iceberg mm, en cuanto a innovación y veo los mm, proyectos más punteros, pero sí que siento que cada vez más organizaciones, el Ministerio de Sanidad, desde Europa, mm, desde la OMS o la Organización Mundial de la Salud, todas las mm, entidades están apostando cada vez más por la salud digital y la innovación. Que hay mm, muchos pasos necesarios que dar, sí, pero también mm, estamos en un momento muy bueno en el que se juntan tres factores que es raro que se mm, junten, que es mm. que hay pasta, que hay Ok. capacidad financiera, Ujú, que está la capacidad tecnológica, como tú bien has dicho, ya hay ujú, automatizaciones, ya hay inteligencia mm, artificial, es decir, tecnológicamente es viable, y ujú. además también hay cada vez más voluntad política. Entonces Ok. yo cada vez soy más optimista en este sentido. Justo con lo que acaba de decir me has hecho reflexionar en ese sentido. Y me voy a unir un poco a ti también. Pero sí noto, por ejemplo, hace un año, creo, un neurólogo me habló de que estaban haciendo un proyecto y demás, donde querían meter inteligencia artificial en un campo concreto de la neurología. Y, ¿no? Entonces, pero claro, yo hablé con él desde hace un año. Y ahora, cada vez que le pregunto, oye, ¿cómo va esto y demás? Me dices que no se ha aprobado tal cosa. No sé. Entonces yo digo, porque él me comentó la idea y la idea era muy buena
era, por decirlo así, a rasgos generales, un sistema que, digamos, ayudaba a detectar de manera más rápida enfermedades neurológicas. Entonces, yo decía, esto a nivel de código se te puede implementar rápidamente y si hay recursos, pues se puede hacer que se puede entrenar muchísimo mejor el modelo para que ya todo eso, ¿no? Toda la parafernalia esa técnica. Entonces, y me decía eso, ¿no? Que llevamos un año, ahora le volveré a preguntar para ver cómo va eso y que como que hay como muchos puntos intermedios. Y mi duda aquí es, a veces tengo la sensación de que para cuestiones médicas o cuestiones de otro sector, que hay alguien como tú, por ejemplo, un consultor médico que ayude a tomar decisiones en cuestiones médicas, es muy bueno porque tú entiendes el sector. Pero a veces hay muchos jugadores que no son del sector médico, que simplemente es un político de turno o está no sé qué. Entonces, ¿eso de alguna forma retrasa la maquinaria o tú crees que es bueno que estén esos agentes externos o prefieres que en un caso como todo tema de salud haya gente que sea un perfil transversal como el tuyo, por ejemplo, pero que tenga ese background de sanidad, de medicina, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pues respecto a esto tengo varias ideas. Primero, yo siempre tiendo a pensar que la multidisciplinariedad y la complementariedad de perfiles es interesante y es bueno para hacer este tipo de proyectos. Hace falta sanitarios como médicos, enfermeros, fisioterapeutas, lo que sea, gente del ámbito tecnológico, gente del ámbito financiero, o sea, la multidisciplinaridad no solo es buena, sino que es necesaria desde mi punto de vista. Por otro lado, también creo que haya ciertos perfiles transversales, a veces se llama pues perfiles como en I, Sí, como sí, o en T, así como transversales y con un una conocimiento un poco vertical así y más tal. vertical, en mi caso pues puede ser medicina. Sí que creo que aportan mucho valor y que además cada vez van a aportar más valor porque, bueno, pueden aportar en ámbitos diferentes. Yo creo que esto que comentaba tu compañero, la persona con la que hablabas, de por qué se puede tardar en aprobar todo esto, bueno, probablemente en este sentido la regulación sea una barrera muy importante. Por otro lado, la regulación es necesaria. Y bueno, en Europa se ha aprobado el IA, lo que se llama como el IA Act, que bueno, se aprobó ya hace unos meses y fue la primera regulación en cuanto a la inteligencia artificial y bueno, clasifica los algoritmos en base a un nivel de riesgo tal. Y puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, y las tiene cosas buenas y cosas malas. Claro, claro, Pero claro. eso es mejor que no tener nada. Sí. A ver, tampoco podemos pedir peras al olmo. Y yo creo que la regulación es necesaria y eso hay un consenso muy grande. Por otro lado, y por materializar un poco esto, se está lanzando desde ya un programa en España, impulsado por el Ministerio de Sanidad, que se llama el IASNS, que ya es público, por eso lo digo, que su objetivo es implantar la inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud en España. Entonces, sí que se están poniendo cada vez más esfuerzos para implantar soluciones de inteligencia artificial en sanidad, en España concretamente, pero también en el resto del mundo, porque es una realidad que la inteligencia artificial viene a potenciar nuestras capacidades. Claro, totalmente, totalmente. Y eso que comentas, y ahora mirándolo de manera, claro, para la sociedad tiene un impacto positivo, pero también a nivel de entrada de presupuesto, tú antes has mencionado que una de las patas importantes de los tres elementos que han coincidido es la parte financiera. Todo el tema de la inteligencia artificial mueve mucho dinero. En el tema de las startups y tal, cuando se pone ahí el inteligencia artificial, como que la gente que pone pasta como que se pone contenta, ¿no? Entonces, ya uniendo eso con lo que has hablado ahora de que se están impulsando todo eso de la inteligencia artificial, quiero hablar de la parte de la formación. Es decir, se está habilitando proyectos, se está poniendo pasta. ¿Cuánto de ese presupuesto o en porcentaje más o menos se está dedicando a formar o capacitar a los profesionales que sí van a ejecutar todas esas herramientas, ¿no? Porque van a estar en contacto con esas herramientas y con el usuario final, que al final somos nosotros los que usamos los servicios de salud? ¿Cómo se está llevando eso? Bueno, pues el porcentaje no lo sé, pero me puedo jugar con la mano en el fuego de que es un 0 con algo por ciento. O sea, ¿Cómo? No me digas eso, Gonzalo.
A ver, vamos a ver. O ¿Cómo sea, hemos pasado aquí? a capacitar y a Sí, educar, sí. muy poco. Que por otro lado, vamos, igual es mal, igual es más, pero, pero muy poco. Me Eh, dejas helado, tío, me dejas helado, tío. a No, ver, no. es una línea Bueno, estratégica importante, pero la realidad mm, es que se destina poco presupuesto a eso. Y después hablamos, si quieres, de los planes de estudio de las facultades de sí, sí, medicina y esto por se favor, entiende. sí. Em, iba, iba a comentar que... ay, se me ha ido. Bueno, Estaba eso diciendo que que... el presupuesto que se dedica para capacitar a los profesionales de la salud en Ah, sí, herramientas como ella es bastante poco. Ujú, es poco. ujú, Sí, lo que iba a decir, que por otro lado, muchos expertos están de acuerdo en que sin que los profesionales sanitarios estén favoreciendo este cambio y se haga una buena gestión del cambio en este sentido y una capacitación de los ujú, profesionales, esto no va a ujú. ningún lado. Y yo soy un Claro, firme defensor que es fundamental ujú, invertir en capacitar y formar a los profesionales absolutamente, sanitarios. También es verdad que absolutamente. cuesta menos dinero, o sea, cuesta menos dinero hacer un plan de formación que también por Claro. eso igual el porcentaje es tan bajo que, yo qué sé, implantar un CRM para cambiar el modelo de relación entre un Mm, sistema sanitario y los ciudadanos. mm. Que esto que dices lo hilo porque hace unos meses me invitaron a un curso de formación donde se enseñaba ChatGPT a los médicos. Eso fue el año pasado, creo que en noviembre o en octubre del año pasado. Y yo me quedé, dije, ChatGPT a médicos, ya, los médicos ya deben tener esto dominado. Y a mí me quedé sorprendido. ¿Sabes lo típico? Un prompt básico de, oye, un paciente me ha dicho que tiene ese diagnóstico, dime qué posibles enfermedades puede. Había médicos en el chat sorprendiéndose y diciendo, ¡guau! Esto es una maravilla. Pero médicos veteranos y médicos novatos, "Oh, esto es una maravilla. No sé. O sea, y ahí me di cuenta de, ahora entiendo lo que dices. O sea, ¿cómo es que no les han explicado que estas herramientas están aquí y que son aplicables a su trabajo al 100%? Pero yo no sé, pero ¿hay algún porqué? O sea, si hay tanto, hay presupuestos, se está impulsando proyectos, a mí desde el sentido común se me hace sentido que si tú estás impulsando un proyecto para la salud, no involucres en ese proyecto a las personas que en el día a día van a estar ejecutando ese proyecto para ti. O sea, ¿qué falla ahí? ¿Qué pieza falta? Y bueno, por arrojar algunos datos, y ahora Sí, te por respondo favor, esto, por lo digo un favor. poco de memoria, pero es más o menos así los Sí. datos. Es como un 17% de población, la gente que ha utilizado ChatGPT a menudo, ¿eh? O sea, es que tú trabajas en este sector y yo Vale, también, entonces es verdad, estamos sesgados, pero es tiene que razón. esto es extrapolable a todo, Sí, o sea, tiene más razón. de la mitad de la población sigue Mm, pagando en efectivo. mm. O sea, es que Hostia, vale, eh, vale, ok. esto se extrapola a todo. Solo un Mm, 11% de la población paga con el móvil. Y esto me lo sé porque justo lo miré el otro día estos datos, pero el mm, caso que esto se extrapola a mm. muchas cosas. A ver, el motivo yo creo que es un poco más de raíz, porque los planes de estudio, y ya nos metemos con esto, los Sí, planes de dale, dale. estudio de Ujú. medicina, y el otro día lo comentaba con un compañero, son iguales desde el siglo pasado y no puedes pretender que los Claro. profesionales sanitarios solucionen problemas del siglo XXI Mm. cuando les estás enseñando como en el siglo Sí, XX. claro. Entonces, porque claro, hay como un discurso más o menos establecido de que los Mm. médicos les cuesta adoptar tecnología, pero yo creo que esto es falso. Lo que Yo pasa que es también. que no se ha educado a los médicos en nuevas tecnologías. Los planes de Mm, estudio están muy anticuados tanto en mm, forma como en contenido. En mm. forma se sigue dando la clase de misma forma que la daba Miguel de Unamuno. Lo que pasa que en vez de ser una Vale. pizarra verde Va, es una pizarra electrónica si te pones y mucho claro. es, y en contenido tampoco ha cambiado. Mm, En los planes de estudio no hay economía de la salud, no hay salud digital con temas como inteligencia artificial, mm, telemedicina, mm, monitorización con wearables, no hay mm, gestión sanitaria. O sea, mm, los planes de estudio son los mismos en forma y en contenido. Entonces, mm. ¿cómo queremos pretender que se solucione problemas del siglo XXI con profesionales educados como el siglo pasado? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y aquí, tío, o sea, lo que has dicho me preocupa un poco. Vamos a ver. O sea, estamos en el siglo XXI. A nivel de salud tenemos problemas. El ser humano al final
oye, puede que alguna dolencia y tal coincida, hay algunas que se han resistido a lo largo del tiempo, pero yo creo entender, y corrígeme si me equivoco, hablo desde la ignorancia, que a día de hoy, con todas las novedades que tenemos, han impactado en nuestra vida social en general y eso ha debido tener algún impacto directo o indirecto en nuestra salud y en las distintas enfermedades que puedan ir surgiendo ahora mismo. Ahora bien, si las personas responsables de nuestra salud no están formadas para las realidades sanitarias que estamos viviendo a día de hoy, entonces yo me siento un poco como desamparado. ¿Hay algún mensaje esperanzador en este sentido para nosotros? Pues mira, voy a decir otro concepto relacionado Ok, con lo anterior y después vamos con lo esperanzador. ok, Eh, vale. para subir un poco de nivel, esto que estamos Ujú, diciendo de que los profesionales no están capacitados para los problemas de hoy, es ujú, que el sistema sanitario no está diseñado para los problemas de hoy. El sistema sanitario español y sí. muchos otros están enfocados a tratar muy bien los problemas agudos. Tú tienes un accidente de coche y se Ujú, mueve un helicóptero, 4 ambulancias y policías y se mueve cielo y tierra y se corta aquí la autopista para ujú, salvarte a ti y para llevarte ok, al hospital y para operarte. ok. Y te curas. Ujú, Y está muy bien diseñado para los problemas agudos. ¿Qué ujú, pasa? Que el 80% o el 85% de los problemas actuales no son problemas agudos, son enfermedades crónicas. Es ujú, Alzheimer, es ujú, artrosis, es ujú, artritis, son otros tipos de demencia, es ujú. Parkinson, es cáncer de pulmón, es cáncer de mama, son patologías crónicas. Los problemas de salud actuales es depresión, es fibromialgia, es ansiedad en Mm, general. O sea, mm, son patologías crónicas. mm, Y nuestro sistema sanitario no estaba diseñado para esto. Y en este sentido es que yo creo que la inteligencia artificial, la tecnología, la innovación, la telemedicina, los wearables, puede tener un papel revolucionario. Porque una persona, pues por ejemplo, con una patología crónica como insuficiencia cardíaca, de repente con un wearable potenciado con inteligencia artificial puede estar controlado. Puede exacto, detectarse si tiene una arritmia, si tiene una descompensación, si tiene X. Y de repente el sistema sanitario va a poder tratar las patologías crónicas. Yo creo exacto. que ese es uno de los principales valores, Mm, que es rediseñar nuestro mm. sistema sanitario, porque es que no es que haya que ponerle un parche, es que hay que rediseñarlo. Uf, Pero bueno. bueno, para terminar con este mensaje esperanzador, porque, y además esto no lo digo por cumplir, o sea, yo soy optimista y si no Mm, creyera que fuera posible no estaría trabajando en el sector donde estoy claro, trabajando. claro. Creo que sí se está avanzando y como Mm, decía antes, la tecnología está mm, y tenemos herramientas muy potentes y cada vez más. mm. Pero hay que seguir traccionando. Pero yo creo que cada vez estaremos mejor. Ok. Pues ese mensaje esperanzador me tranquiliza un poco. Y además, una cosa sí tengo que, bueno, desde fuera, desde un outsider total del mundo de la medicina, no entiendo cómo funcionan los entresijos por dentro. Yo siempre que he ido para que se me atienda para un tema de salud, yo sí, ya simplemente por el trato humano, yo siempre he salido encantado, aquí en España, ¿eh? O sea, tengo que decir que en ese sentido los profesionales de aquí a mí me encanta en ese sentido porque no, sé que hay anécdotas de tal, pero en general a mí siempre me han tratado estupendamente y gente cercana también. Y cuando encuentras ya al profesional, notas que, por lo menos en mi caso, da lo mejor que sabe y que puede en ese momento. Si tiene 30 minutos para ti, los dedica para ti e intenta ayudarte lo máximo que pueda. Pero bueno, así que un saludo a todos los médicos, a todos los que hacen bien su trabajo y a los que lo hagan mal, ¿no? Bueno, bueno, vamos avanzando un poco. Has hablado de un tema muy importante, el tema de los wearables, que, claro, ahora que lo has dicho lo pienso y digo, que es un sistema perfecto para monitorear de manera telemática y al instante a cualquier paciente. Y si le conectas ahí una inteligencia artificial, incluso mientras el médico está durmiendo, la herramienta la IA está monitoreando automáticamente y se pueden presentar soluciones de manera rápida y se despiertan alertas. O sea, se me han ocurrido un montón de ideas. Ahora, no sé muy bien los precios, no sé si son asequibles, no sé cómo va eso. ¿Crees que es implementable para todas las personas que tengan dolencias? ¿Es implementable para todos los bolsillos, eso de los wearables y demás? Bueno, primero voy a comentar brevemente qué son los wearables, porque Mm. igual alguien se está La perdiendo. verdad, nos hemos ido. Claro. Mm. Wearables son dispositivos que monitorizan diferentes constantes vitales, como podría Ujú, ser la presión arterial, el pulso mm, cardíaco, la saturación de oxígeno o la temperatura, por mm, decir algunos, para
controlar una cierta enfermedad o controlar la salud. Son dispositivos normalmente IoT, Internet of Things, que están conectados a Internet y todo esto. Por aterrizarlo un poco, bueno, el Apple Watch es un wearable. El Apple Watch te mide el sueño, te mide el oxígeno, te mide la temperatura y de hecho hay ciertas aplicaciones ya del Apple Watch que la FDA, que es Food and Drug Administration, que es la entidad reguladora de todos los medicamentos y dispositivos en Estados Unidos, ha aprobado diferentes usos del Apple Watch en temas sanitarios. Es un wearable, pero hay wearables cada vez hay más. De hecho, los wearables es el sector dentro de la salud digital, que la salud digital incluye otras cosas como telemedicina, como, no sé, automatizaciones, muchas otras cosas. Pues los wearables es el que más está creciendo. Estamos hablando que tiene un CAGR, un crecimiento anual como de un 18%, más o menos, depende del país. El caso, que hay wearables muy diferentes. Pues, por ejemplo, para monitorizar insuficiencia cardíaca, como decíamos antes, una enfermedad con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se puede monitorizar si tiene fiebre, si tiene oxígeno, si tiene una descompensación y entonces abordarlo rápido y hacerle un seguimiento, que de hecho el EPOC es de las principales causas de muerte y de gastos del sistema. Una persona con diabetes se puede monitorizar la glucosa y otro tipo de cosas. Incluso personas con problemas de salud mental también hay wearables. O sea, es que hay wearables de todo. Hay de pulsera, hay de anillo. Ahora mismo hay una empresa que se llama Oura que tiene un anillo que, bueno, está ahora en todos sitios. Hay bandas para la piel, hay parches para el pecho, hay para la cabeza, hay para el sueño, hay de todo, hay para la orina, o sea, hay para dentro del, por ejemplo, para dentro del corazón, o sea, hay de muchas cosas muy diferentes y los wearables realmente tienen mucho potencial y yo creo que es uno de los aspectos de la salud digital que más puede ayudar, como decíamos antes, a redefinir el sistema sanitario como lo conocemos. Ok, claro, y mi pregunta era directa para eso, porque lo del Apple Watch, no sé si, entonces sí sería posible, y aquí lo comento como ya tú, entonces, el Apple Watch, como siempre, yo pensaba que simplemente te da las constantes y te va diciendo, no hace una medición de una dolencia concreta y demás, pero aún así esas constantes pueden servir para monitorear un montón de cosas y conectar las herramientas como inteligencia artificial y demás. Bueno, antes me preguntabas por precios, perdón. Bueno, es que los precios dependen mucho. O sea, es que te puedes encontrar, yo qué sé, desde 800 euros hasta 50. No, pero que son asequibles. O sea, en general son una Apple Watch es asequible, más o menos. Y eso que acabas de decir, los específicos, a esos me refería sobre todo, que pensaba que serán un poco más caros, pero si me dices 50, 800 tal, también es aceptable. O sea, ahora bien, dejando aparte todo este tema de los wearables, quiero hablar un poco de la sociedad en sí, ¿vale? Te has dicho, has comentado antes que ahora mismo las dolencias que más se ven, las enfermedades que más se ven son las crónicas. Entonces, ¿cuál crees que ha sido la causa? Entonces, yo siempre que pregunto esto a alguien me da una respuesta general, no, es que hay más polución, hay más contaminación y demás, pero yo sospecho de manera ignorante y simplemente con el sentido común que hay muchas más causas que tienen que ver tal vez con cómo nos relacionamos, tal vez, no sé, entonces con las nuevas tecnologías, de alguna forma directa o indirecta. El que ahora mismo hayamos pasado a enfermedades más crónicas, que sean las más populares a día de hoy, ¿hay alguna otra razón que pudieras comentarnos, así en general, en términos muy generales? Sí, es multifactorial también. Okay. Y es un hecho totalmente objetivo que las patologías crónicas han ido incrementando con el paso del tiempo, no solo en países con más desarrollo en algún sentido, como España en este caso, sino en todo el mundo. De hecho, también países en vías de desarrollo y tal. Como decía, es multicausal. Primero, hay un envejecimiento poblacional y eso hace que no solo sea más probable que ocurra una enfermedad crónica por el propio desgaste del organismo, sino además también que cada vez vives más tiempo con esa enfermedad crónica. Y además, como cada vez hay más gente, pues el número total de personas con una enfermedad crónica aumenta. Es decir, el envejecimiento poblacional y el aumento demográfico, el aumento de la población. Esas son dos cuestiones muy importantes. Otra cuestión importante es la mejora de los cuidados sanitarios. La gente ya no se muere por una crisis de asma.
en España, por desgracia, en muchas partes del mundo, si se muere por una crisis de asma. Y también tenemos que ser conscientes de eso, que aquí estamos invirtiendo millones de euros en una cosa y a lo mejor se pueden salvar muchas más vidas en otro sitio del planeta. Pero bueno, esa es otra cuestión. Es otra cosa. En caso que ha mejorado el sistema sanitario, entonces la gente ya no se muere por problemas agudos. Ya más de la mitad de los tipos de cánceres se curan, por poner un ejemplo. Es decir, envejecimiento poblacional, aumento demográfico, mejora de los cuidados sanitarios, también mejora de condiciones como por ejemplo el agua, la potabilización del agua, de los alimentos, que en realidad eso tiene un efecto positivo a la salud mucho mayor, pero mucho mayor que las mejoras del sistema sanitario, pero con diferencia. Otras cosas que influyen, pues el tema de la polución sí que influye en el aumento de patologías crónicas, pero es otra de las patas, no es un único motivo. Pues, por ejemplo, de aumentar las patologías como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o yo que sé, o alergias, por ejemplo. Y otra de estas patas, que ya vamos como por 5 patas, es... ay, se me ha ido, joder, lo tenía... Bueno, hay diferentes patas. Sí. El aumento multifactorial, como has dicho antes. Los cuidados sanitarios. Sí, iba a decir, los hábitos de la población. Sí que es verdad que el aumento del sedentarismo incrementa patologías crónicas, que la mala alimentación y la obesidad incrementa patologías crónicas pues de diversa índole, artritis, artrosis, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer. Y esos son más o menos los pilares del porqué del aumento de patologías crónicas. ¿Las patologías crónicas son hereditarias o no? No necesariamente. Normalmente no, pero en medicina no hay blanco y negro y hay algunas que sí que son hereditarias. Pues, por ejemplo, la diabetes tiene un componente hereditario muy importante. Vale. También algo no suele ser 100% hereditario o 0% hereditario. Pero, por ejemplo, la diabetes, de hecho, la diabetes tipo 2, que es la que más se asocia con el sobrepeso y tal, mucha gente no lo conoce, tiene un componente hereditario muy importante. Entonces, bueno, si son hereditarias o no, como casi todo, es una mezcla de genes y ambiente. No, Gonzalo, con esto que dices del ambiente y demás, para todas aquellas personas que estén viviendo en un ambiente estudiantil de medicina, en una residencia, que están escuchándote ahora, claro, tú tienes la ventaja de que desde siempre has sido como proactivo, ¿no? Has tenido esa mente curiosa y has ido encontrándote en diferentes escenarios, ¿no? Ahora bien, para un chaval que de repente esta entrevista o este podcast le suena como ese momento revelación, ¿qué le recomiendas? Porque va a decir, oye, no voy a tirar la carrera por la borda, no se lo recomendamos, evidentemente, pero ¿cómo hace que mientras sigue la carrera, normal, como todos sus compañeros, y además se vaya enfrentando, pueda interesarse por las nuevas tecnologías, pueda, digamos, buscar información por su cuenta de manera más proactiva? ¿Qué le recomiendas a cualquier persona que esté estudiando medicina ahora y quiera, digamos, explorar otros horizontes más allá de lo que le puede ofrecer la carrera en sí? Bueno, voy a extenderlo no solo a medicina, sino en realidad a cualquier carrera o ámbito, gente que no hace una carrera, que también hay mucha gente. Voy a decir como un par de frameworks o de modelos mentales que yo tendría en mente. Primero, me gusta la idea de la opcionalidad, que es optar por el camino al principio que te da más opciones. Pues, por ejemplo, el caso que yo dije al principio de la charla de medicina, psicología, en principio medicina me daba más opciones. La opcionalidad es un factor interesante a considerar. Otro modelo que yo creo que es lo que más recomiendo, que es exponerse a ambientes diferentes, lo que comentábamos antes, tanto ambientes como personas. Conoce a personas diferentes, apúntate a cosas diferentes, no te centres solo en la carrera, apúntate al deporte, vete de Erasmus si puedes, apúntate a un club de no sé qué, métete en la asociación de no sé cuántos. Yo, por ejemplo, me metí en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Empecé pues siendo una cosa y terminé siendo el presidente de los estudiantes de medicina de España. Y creo que es muy fructífero conocer diferentes ambientes entre sí y gente muy diferente entre sí. Creo que eso hace a una persona mucho más enriquecedora y que aporte mucho valor. Y también desde una perspectiva profesional, que no tiene por qué ser personal, me centro en el profesional en este caso, tener una carrera ya no aporta valor.
hace 50 años sí aportaba valor porque era algo raro, pero es que Claro, lo que importó siempre no era tener una carrera, era aportar valor. Pero exacto. ahora el valor lo aportas de otra manera diferente. Ujú, Y una manera es esto que estoy diciendo, que es exponerse a ambientes diferentes, hacer proyectos alternativos, mm, aparecer en cosas, mm, agruparte, en fin. mm. Tienes que buscar maneras de diferenciarte y de aportar valor. Ese, en realidad, en mi opinión, es la clave para un estudiante que quiere tener mejores opciones profesionales. Qué bueno. Es un buen consejo ese. ¿Eh? Y esto yo como anécdota aparte, así abriendo un poco de paréntesis, eso que has dicho de cómo exponerse a nuevos escenarios y demás. Hace poco, no sé si te suena un tal Isra Bravo, no sé si te suena de Sí, algo, el Kobe White, copywriter. exacto. Me encanta su entrevista, su newsletter, me encanta, soy súper fan. El caso es que Isra Bravo, justo ayer decía que se iba a montar un podcast, ¿vale? Entonces, yo decía, este tío que no necesita, porque ya tiene una marca personal súper gigante y se le reconoce en todo el mundo, va a empezar podcast. Y decía algo muy interesante, justo lo que tú acabas de decir ahora, lo de aportar valor. Es decir, si tú eres capaz de diferenciarte aportando valor, da igual que que te metas en un sector donde ya hay otra gente, otros players y demás, que al final vas a acabar encontrando tu tribu, vas a acabar encontrando tu nicho, ¿no? Y esto quiero hilarlo con tu podcast, Entiende tu Salud. ¿Cómo inicia este proyecto? O sea, no sé si lo empiezas en la universidad, lo empiezas cuando estás justo terminando. ¿Cómo empieza todo eso? ¿Cómo surge la idea? Yo empiezo el podcast Entiende tu salud en cuarto de carrera, medicina Ujú. son 6 años y Ok, oh, vale. lo empiezo como a mitad de cuarto de carrera. Bueno, yo terminé la carrera hace menos de un año, en realidad. Hostia, ¿sí? O sea, y ya estás Sí, sí. metido en tantos proyectos. Vale, o sea, cuéntame más, por favor. Y yo empiezo el podcast, que esto, bueno, se va a entender muy bien por toda la charla que llevamos, el modo en Mm, el que lo empecé, y ahora me voy a explicar. A mí mm, siempre me ha gustado mucho escuchar podcasts de todo tipo, mm. historia, economía, que va un poco en línea de lo que hemos dicho antes, que es Claro. explorar áreas diferentes. Pues yo siempre Mm, he escuchado podcasts muy diferentes entre sí. mm, También quería buscar alguno de sanidad ujú, y de health, de medicina, ujú. pero en España no había Ok. prácticamente nada. Estaba el de Carlos Yebra, que desde aquí Mm, le mando otro saludo, y ujú, medicina con cabeza, pero no estaba enfocado a la población general, estaba enfocado a ujú, estudiantes. No había. Entonces dije yo, quiero aprender de medicina, no hay podcast de medicina en España, pues esa tarde recuerdo que volví a casa, encima yo cuando me viene una idea de estas me obsesiono un poco y me puse a leer, ver todo y al día siguiente ya había creado el podcast. En realidad crear un podcast es sencillo técnicamente. Mi Claro. pareja de entonces Mm, ahí tenía un micrófono mm. y lo utilicé para grabar un par de podcasts, pero vamos, que lo puedes empezar con el Con el micrófono móvil del móvil directamente. un podcast. Totalmente. Mm, Y ese fue el inicio. Siempre ha mm, sido muy motivado intrínsecamente porque mi principal motivación era aprender. Yo quería mm, seguir aprendiendo, pero no quería estudiar de un modo tradicional. Y, por ejemplo, yo daba en clase la artritis reumatoide. ujú, En la universidad, pues me escribía un podcast de la artritis reumatoide traducido, entre comillas, para la población. Yo quería tener un repositorio para que cualquiera que no estuviera familiarizado, fuera profesional de medicina o profesional de ujú, la sanidad, pudiera ujú, tener información veraz, ujú, contrastada y ujú. accesible. Muy Ok. importante esto de accesible. Me Ujú, refiero a accesible en todos los términos, tanto que sea gratis ujú. tan, y también accesible en cuanto a formato y en cuanto a complejidad. Ok. Eh, Creo que la alfabetización en salud de la población tiene mucho potencial. Y este Ujú, fue el motivo por el que empecé el podcast. ujú, Después también me permitió conocer, bueno, el podcast tiene 3 años por contextualizar un ujú, poco, que se sube episodios cada lunes, está en ujú, Spotify en cualquier plataforma y no he fallado ni un solo lunes, ujú. solo un parón que hice este verano, pero ya tiene como 150 episodios, se Wow, escuchan más una de 100 pasada, ¿eh? países y no Mm, sé cuántas escuchas, igual como 170.000 o algo así, y es de mm, los podcasts de medicina más escuchados en español y lo empecé escuchando dos personas literalmente. Y después había otro tipo de motivadores, pues me ha permitido conocer gente muy interesante con las entrevistas, con las que no hubiera podido contactar. Me ha enseñado a cómo comunicar mejor, mm, tanto hablado como escrito. mm,
se ha monetizado, me ha abierto muchas otras puertas, ha sido un altavoz, pero sobre todo he aprendido mucho en todos los sentidos. Y esa es un poco la historia con el podcast, que lo sigo haciendo ahora, aunque ahora ya, como ya hemos comentado, no me dedico a la clínica, no soy un médico que se dedica a la clínica, pero ahora solo tengo entrevistas, no doy las explicaciones yo y siento que así es mejor. Tuve pues una reflexión interna conmigo mismo y sentí que ya no era mi papel explicarlo, sino traer a gente experta en los temas. Entonces, así es ahora el formato que tiene el podcast y estoy muy contento. Me ha abierto muchas puertas, es un proyecto flexible y que me ha aportado muchísimas cosas. Recomendación para nuevos podcasters, porque, ¿sabes? Está el típico dicho de que, es que el campo de los podcasts está súper saturado. Y yo cada vez más voy viendo a gente tipo José Elías, ahora Isra Bravo, gente muy top que no tendría por qué meterse en el mundo del podcasting. Cada vez está invirtiendo más y luego cuando miras la industria ves todo el dinero que se está destinando a todo el tema del mundo del podcasting, ¿no? Para ese nuevo podcaster, que pueda ser en el campo de la medicina o en el sector en el que sea, que esté empezando su podcast o que tenga la idea de empezar un podcast, ¿qué le recomendarías? Más allá de lo técnico, ¿cuál es el mindset, la mentalidad que debe tener para empezarlo ya y no preocuparse tanto por el resultado final, por decirlo de alguna forma? Que empiece y que empiece imperfecto. Que se conforme con un 70% y no con un 90%. Que cuando quieres empezar perfecto te tiras toda la vida a la pata coja. Mejor empezar imperfecto, informarte lo que puedas, pero empezar rápido. Y porque hasta que no falles y no falles rápido, no vas a aprender. Ese es la principal recomendación que yo daría. Así un poco por concretar un poco más, pues bueno, diría... piensa a algún nicho en el que puedas aportar valor, porque esto es aportar valor, como hemos dicho antes. Mi caso pues fue medicina, pero igual quieres montar un podcast de curiosidades de arquitectura. O sea, piensa en qué puedes aportar valor. Yo a lo mejor haría un brainstorming de 10 posibles temas. Pues si quieres uno de curiosidad de arquitectura, pues te pones el Louvre, la Giralda de Sevilla, el Coliseo de Roma, te pones 10, ¿no? Y ahora de esos 3 decides 5 y escribes 3. Mis podcasts y son, cuando lo hacía yo, leído textualmente y está perfectamente así. Te escribes 3, te grabas 2 y editas esos 2. O sea, yo tendría a ser como muy ejecutivo, no caer en la parálisis por análisis, porque lo mejor es empezar y empezar rápido y fallar rápido y barato. Claro. Como se suele decir, fail fast and fail cheap. Cheap, ok. Ok, es un muy buen consejo. Y además, como hemos dicho al principio, el empezar un podcast hoy en día es barato, es prácticamente gratuito, las plataformas lo facilitan. Y creo que es una buena forma de conocer gente y de alguna forma alimentarte del conocimiento de otras personas. Y antes has hablado también de que el podcast te ha abierto muchas puertas. No sé si lo decías en sentido metafórico o es en sentido literal también. Me gustaría que me comentes qué tipo de puertas te ha abierto el podcast, a qué oportunidades te ha llevado en la vida, sea profesional o personal. ¿Qué puedes contarme? Pues, o sea, de todo, muchísimas puertas. Bueno, metafórico, no me ha abierto ninguna puerta literal. Pero sí, mira, para empezar, la posición laboral en la que estoy ahora, estoy aquí porque me escucharon en un podcast que me hicieron una entrevista y le gusté al jefe o gusté más o menos la idea y me surgió un poco esta oportunidad. He podido participar en foros muy relevantes. Me voy en 2 semanas a Zaragoza a participar en un foro en el que vienen 2 premios Nobel y comparto una mesa redonda con la decana de Tel Aviv. O sea, me ha abierto muchas puertas de eventos. También me ha abierto muchas puertas de conocer gente de presidentes de sociedades científicas, CEOs de empresa, gente del ministerio, gente de ministerios de otros países. También, pues, por ejemplo, tener posiciones en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina también me lo ha abierto de alguna manera. Todas las puertas son directa o indirectamente, Okay. pero facilita de algún modo el haber entrado, por ejemplo, en el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Ya solo el aprender a comunicar mejor es algo transversal en tu vida. Si es que eso es una habilidad que debería potenciarse, o bueno, no sé si debería, pero sería interesante que potenciara
todo el mundo. Entonces, a mí concretamente me ha abierto muchas puertas. Yo creo que tener un proyecto, o varios, pero bueno, hablando de estudiantes, tener algún proyecto es muy interesante. Puede ser puede ser un podcast, puede ser un proyecto de emprendimiento, puede ser una comunidad de no sé qué, puede ser crear una asociación, crear algo, tener un proyecto. Cuando tú tienes algo que aportar, el networking te viene solo. Exactamente. O sea, el mejor modo de hacer networking es tener algo que aportar, es aportar valor. Totalmente, totalmente. Claro, eso es como tu imán, ¿no? Para la gente. Es decir, si tú te quedas en tu casa tumbado en el sofá, nadie viene a pedirte, o sea, nadie viene a colaborar contigo ni a solicitarte nada, pero cuando haces cosas, yo creo que crear esos espacios de comunicación, como tú has dicho, el podcast, por ejemplo, de las asociaciones, esos espacios donde puede reunirse gente diferente, es muy enriquecedor. Porque tú te vuelves como el conector, ¿no? De distintas personas, de distintas partes, de distintas ideas, y de alguna forma todo se direcciona en ti y eres como el delantero centro, ¿no? Que de parte, ¿no? Y eso es muy bueno, a la gente le encanta eso. Bueno, antes de ir terminando, Gonzalo, quería lanzarte otra pregunta. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, pero hay un tema que es todo el tema de la ciberseguridad y el mundo blockchain, porque, no sé, en 2024, 2023 salieron muchas noticias de ciberdelincuentes que secuestraban datos de hospitales y pedían rescate, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué medidas o qué tecnologías, tú desde tu parte de consultoría tecnológica para todos estos temas médicos y demás, qué tecnologías crees que se están adoptando o se deberían adoptar para, digamos, evitar este tipo de delitos, ¿no? Porque si se secuestran los datos de un hospital, los datos digitales, es un peligro porque hay muchos datos confidenciales y pueden hacer muchísimo daño a mucha gente. Yo veo una medida clara en la parte de la blockchain, pero quería saber un poco más, tú que estás metido en el sector médico, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué puedes comentarnos? Hay una realidad que es que los datos en salud son muy valiosos. Uh-huh. Entonces, son un objetivo muy atractivo para Exacto. los ciberdelincuentes. Uh-huh. Hay otra realidad que es que si queremos transitar hacia la data-driven medicine, hacia una medicina basada en datos, como debemos transitar una medicina precisa basada en datos, en automatizaciones, inteligencia artificial y toda esta historia, tiene un riesgo potencial asociado que es Exacto. todo este de la protección de los datos. Sí hay mucho impulso por parte de todas las organizaciones de mejorar esto, y esto es una fortaleza que se conoce muy bien este riesgo. Yo no soy experto en ciberseguridad. Sí podría decir que una de las principales tecnologías, si no la principal que más está utilizando, es el blockchain. Pero vamos, ya te digo, yo no soy ni muchísimo menos una persona conocedora de este campo. Sí que es algo fundamental también si queremos que las personas, ciudadanos, profesionales, impulsen todo este cambio, hay que garantizar unos óptimos niveles Exacto. de seguridad y de privacidad. Entonces, es un paso totalmente necesario para avanzar hacia una medicina del siglo XXI. Exacto. Estoy completamente de acuerdo con eso. Es un reto, pero bueno, esto es como todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Entonces, el problema que yo veo es que los ciberdelincuentes, los cabrones, permíteme la expresión, como no están sujetos a ningún tipo de regulación y no tienen barreras financieras, siempre van un poco avanzados. No un poco, mucho más avanzados. Entonces, pero los que están del lado bueno y que quieren intentar proteger a los usuarios, para hacer cualquier cosa existe una aprobación de este, aprobación de otro, que por una parte es necesaria, como tú has dicho antes, pero de alguna forma da una cierta desventaja, ¿no? en ritmos de ejecución. Y ahora quiero hablar un poco de la ética médica, ¿vale? Para empezar, quiero hacer siempre esta pregunta a un médico. ¿Todos los médicos hacéis el famoso juramento hipocrático? ¿Hacéis como un juramento cuando un presidente toma la... O sea, es curiosidad pura y dura, la verdad. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuando tenéis la cara os posáis sobre algo y juráis o cómo va eso? Sí, se hace ¿Sí? el juramento. Vale. Bueno, ya no se llama juramento hipocrático, cambió Ah, de nombre hace años ya y se llama juramento de Ginebra. Juramento genial. hipocrático fue Ah, en su día, pues hace 1500 años, me lo invento, lo que fuera, y se cambió y es como una modificación, es el vale. juramento de Ginebra.
Pero bueno, todo el mundo lo llama juramento hipocrático, simplemente como curiosidad. Claro. Pero sí se hace, vamos. De hecho, yo fui al colegio de médicos y todos mis compañeros ahí lo juramos y en nuestra graduación también. Pero pero además es algo que creo que no se jura y ya está. Siento que sí que hay un sentimiento en los profesionales por detrás de ello. Hombre, claro. La medicina es vocacional, ¿eh? Pura y dura. Bueno, lo de la vocación eso da para otro podcast entero. A ver. No nos vamos a meter. A ver, un pequeño apunte. A ver, la medicina me está diciendo... Está rompiendo mi ilusión de niño, Gonzalo, tío. O sea, la medicina no necesariamente siempre es vocacional. A ver, la vocación, por definir la vocación, ¿sí? Y esto es la definición de la RAE, porque es que es un tema del que yo he pensado mucho, es una tendencia natural hacia algo. Ok. La vocación en medicina es un constructo social que permite actualmente multitud de abusos en los profesionales sanitarios y permite condiciones que no se permitirían si no fuera bajo el discurso de la vocación. Entonces, el discurso de la vocación es un arma de doble filo y aunque sí que hay una pulsión muy grande normalmente dentro de los profesionales, creada o natural o como sea, una vocación, un impulso un poco desde dentro, la vocación y su discurso es un poco peligroso y yo siento que se utiliza un poco como arma arrojadiza para permitir una serie de abusos. Así un poco como resumido todo. Hostia, pues mira, ahora que lo dices, reflexionado, tiene sentido. Claro, porque si esto pasa, y ya por hacer un pequeño inciso, hace muchos años que en mi país, Guinea Ecuatorial, estaba muy de moda hacerse cura, ¿vale? Es decir, los curas tenían ahí ahora ya no tanto, pero en ese momento, recuerdo, tenían un nivel social que un cura, o sea, si en tu casa erais 3 hermanos y uno se hace cura, el hermano que se hace cura no vuelve a lavar un plato en su vida, todo el mundo le cuida, todo el mundo le atiende bien, y mucha gente, recuerdo, que se metía a cura después de graduarse, si no tenía una opción que le llamaban, se metía a cura y decía, bueno, así por lo menos puedo tener una vida más cómoda porque todo el mundo me va a tratar bien y todo el mundo me va a dar una vida cómoda. Y ahí pues hay muchas anécdotas de gente que abusó de su autoridad precisamente por ese constructo social. Y eso hilándolo con lo que tú has dicho. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Pues mira. ¿Cuál es la carrera número 1 más pedida en España? Es medicina. 12 personas lo piden por cada plaza que hay. Da igual que plantes el número de facultades de medicina que sea, que se van a llenar. Es, por no decir, la carrera con más prestigio. Y es parecido a esto que tú dices de los curas. O sea, también el tema del prestigio también es muy importante, porque claro, si yo me hago médico, socialmente, no es que me den una plaquita, pero socialmente, es médico, claro, tienes como un estatus, y hay una marca ahí que te posiciona de alguna forma y hay muchos factores, como tú dices. Para terminar, resumidamente, sé que estás muy ocupado, el tema de la ética médica. Al final, la industria médica en gran parte, creo yo, lo sostienen las grandes farmacéuticas, porque al final los médicos, aparte de hacer esa atención personalizada al paciente, también tenéis que recetar los medicamentos que no fabricáis vosotros, sino que fabrican las farmacéuticas. Y todos sabemos que las farmacéuticas no siempre tiran por la parte ética ni su gran corazón bondadoso, sino que priorizan, como toda gran compañía, la pasta, el money. Bien, se han dado casos que tú conozcas o que hayas escuchado de médicos que hayan priorizado el hecho de que, pues mira, ya que esta farmacéutica está financiando este hospital privado en el que trabajo o lo que sea, voy a patrocinar más sus medicamentos, aunque sepa que sus efectos no son los mejores para paliar ciertas enfermedades, pero voy a potenciarlos porque me dan un ingreso, me dan esto, otro y tal. O sea, se han dado casos así. ¿Hasta qué punto la ética médica pues es una barrera para que las farmacéuticas no abusen de los pacientes, o realmente cuando hay pasta de por medio, en algunos casos la ética se va? Voy a empezar con una idea rompedora y ahora voy con esto. El sistema sanitario no lo sustentan las farmacéuticas. El sistema sanitario lo sustentan los pacientes. Vale. De hecho, y voy a decir esta otra idea, pero no nos vamos a meter aquí, el sistema sanitario está creado para que haya pacientes,
no está creado para que no haya pacientes. O sea, no puedes soltar este facto y dejarme así, tío. Vamos a una mini aclaración, por lo menos. Profundicemos un poco más en esto. ¿Cómo es que el sistema sanitario está hecho para que haya pacientes y para que no haya pacientes? O sea, estás diciendo que conscientemente no se está apostando por la medicina preventiva. A un hospital, ¿por qué le pagan? A un hospital le pagan porque tenga pacientes. Ok. En realidad, desde un modo, pues probablemente no de forma, no queriéndolo hacer así, exacto, no se está premiando la medicina preventiva. De hecho, tenemos más un sistema nacional de enfermedad, más que un sistema nacional de salud. Y de algún modo, lo que se premia es tener cuantos más pacientes mejor. Que esto también se liga con las farmacéuticas. Y ahora me voy con el tema de las farmacéuticas. ¿Por qué no se crean antibióticos? Porque, entre otras cosas, es mucho más rentable cronificar una enfermedad, que de hecho es otra de las causas de las patas multifactoriales, que hay muchas patas, como decíamos antes, de aumento de patologías crónicas. Probablemente no sea tan relevante como otras, pero es una pata y es una realidad. Es mucho más rentable invertir en un fármaco para una patología crónica que para tratar una infección y que ya se cure. Entonces, hilando con el tema de farmas, que me has preguntado antes, así de ejemplos concretos, pues mira, voy a decir uno, y lo voy a decir porque es historia, que es la crisis de los opioides en Estados Unidos, entre otras maneras, bueno, muy potenciado por una familia que se llama la familia Sackler. Si a alguien le interesa este tema, recomiendo el libro El Imperio del Dolor, de Patrick Radden-Keefe. Es un libro denso, pero se aprende mucho. Bueno, la familia Sackler, que montó y creó este fármaco que se llama Oxycodone, que es básicamente un opioide, y entre otras cosas compraba médicos. Entonces ahí la ética de los médicos se veía totalmente fraudulentada por el dinero y las farmacéuticas, y eso es una realidad y es una historia documentada. Ahora mismo también hay mucho problema de eso en Canadá, empezó en Estados Unidos y tal. En España es mucho menos y en Europa mucho menos. Y ese es un ejemplo muy real de lo que tú comentas. A menor escala, en nuestro entorno sí que se puede ver, pues por ejemplo, farmacéuticas que paguen un dineral para que los profesionales vayan a congresos, les inviten a cenas. Sí. Es verdad que esto es mucho menos que antes. Antes había regalos muy caros. Antes igual te regalaban un coche. Todo esto ahora se ha controlado y aunque siempre hay margen de mejora, las cosas cada vez se están haciendo mejor en este sentido. Ya ves que yo siempre tiendo a ser optimista, pero esto es una realidad. O sea, cada vez se está haciendo mejor en este sentido. También tiendo e intento activamente no caer en ser demasiado taxativo en decir farmacéuticas malas o farmacéuticas buenas. Pues como todo tiene luces y sombras. Tiene sombras como esto que hemos comentado y tiene luces que si no fuera por ella, pues probablemente no tendríamos medicamentos, no tendríamos investigación, no tendríamos mucho I+D. O sea, como todo, tiene luces y sombras, pero como cualquier otro aspecto. Pero sí, evidentemente, la ética de los médicos como seres humanos que son, porque aunque esté un poco divinizada la profesión y con lo que decíamos antes del prestigio, no dejan de ser seres humanos. Y sí, la ética se puede ver fraudulentada por temas económicos. Claro. Pues yo creo que ha sido una muy buena reflexión. Que se ha abierto ahí, a mí me has abierto la mente en ese sentido. Porque yo o sea, subconscientemente entiendo lo que decías de no ser tan taxativo ni categórico de farmacéuticas malas o buenas, pero ya luego cuando oyes una noticia o te llega algo como el libro que has comentado antes, pues te pones, automáticamente vas con los pacientes, ¿no? No puedes ponerte al lado de la farmacéutica. Pero sí que es verdad, como tú bien has resaltado, que todo el tema de la investigación, el I+D, es gracias a ellos, porque todas esas cosas requieren de una maquinaria presupuestaria muy importante detrás y los que la tienen son las farmacéuticas muchas veces. Entonces, ya para ir cerrando, Gonzalo, si quisieras que tanto una persona que ahora mismo... Voy a posicionarme en el lado de una persona que está entrando en la carrera de medicina ahora mismo, ¿vale?
Y por otro lado, voy a ponerme en la posición de una persona que ya está terminando la carrera y que está buscando, no sé, su residencia o hacer su MIR, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo le darías a cada uno para que en la etapa en la que ya está, en la etapa en la que está, ya sea el que está recién empezando, como el que ya está terminando y buscando opciones, qué consejo le darías para que su carrera no sea, sea algo más allá de lo que, digamos, la sociedad generalmente o el sector médico generalmente puede ofrecer? ¿Qué recomendación le darías? Así en pocas palabras. Que haga cosas más allá de su carrera y o de su trabajo. Eso sería lo que yo recomendaría. En medicina hay una tendencia en la carrera para centrarse solo en la carrera y también en la residencia, o sea, hablando carrera desde un punto de vista amplio. Y es muy fructífero, como hemos dicho antes, probar otros ámbitos, probar otras personas, otras relaciones, otros sitios y salir de la carrera, porque la medicina solo se entiende cuando tienes perspectiva, cuando sales de lo que es precisamente la medicina. Ok. O sea, salir de un poco del cascarón, ¿no? De la típica esa zona de confort. Pero si te dice el chaval, oye, es que no tengo... Pues yo, he vivido con tuve un compañero de piso en la universidad que estudiaba medicina alguna vez y esa gente no... Como que no hay mucho tiempo... Bueno, no hay mucho... El tío yo lo veía constantemente estudiando, yendo al laboratorio, etcétera. Entonces, ¿a ti, en tu caso, fue difícil tener vida social mientras hacías la carrera o crees que sí es realmente posible hacer esa vida social, digamos, más interesante, más allá de lo que es salir o irse a tomar unas copas, tener una vida social que te pueda potenciar un poco más? 100%. Mira, y aquí iba a decir la ley de Parkinson. Hay una ley de Parkinson que no sé si la has escuchado, de gestión del tiempo. Una actividad te ocupa el tiempo que le destines a ella. Si tú le destinas 4 horas a estudiar, pues vas a estar 4 horas y lo vas a cumplir entera. Si pones 2, vas a ser probablemente igual de efectivo. Esa es la ley de Parkinson. Yo recomendaría en este caso, desde un consejo un poco más práctico, invertir en cómo estudiar eficazmente. Yo, por ejemplo, estudiaba de una forma muy eficiente, no eficazmente, eficiente, porque es en torno a recursos y tal, pues que sea un método activo. Pues, por ejemplo, esto es un poco más técnico, pero bueno, Active Recall y con Space Repetition, es decir, el lenguaje cotidiano, que no te des el atropello el último día, es mucho más rentable empezar desde el día 1. Yo estudiaba 2 horas al día desde el día 1, pero desde el día 1. Y buscar maneras de cómo ser más eficiente estudiando. Pero hay tiempo de sobra para hacer otro tipo de cosas. Y encima, cuando haces otro tipo de cosas, de repente te das cuenta que te conviertes en ser más eficiente con el tiempo y que puedes hacer más cosas aún. Totalmente. También hay que saber descansar, ¿eh? O sea, tampoco quiero hacer aquí una apología a la hiperproductividad. Exacto. Que bueno, voy a recomendar otro libro, ya que estoy, que es que a mí me gusta mucho leer, pues voy a recomendar La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Está muy bien, muy sencillito, y un libro de filosofía muy sencillito. Tampoco quiero hacer una apología de la hiperproductividad, hay que saber descansar. Pero sí que defiendo que hacer este tipo de cosas te enseña a cómo gestionar mejor el tiempo. Absolutamente. Y con eso que dices, acabo de recordar que cuando cambiaba de actividades, por ejemplo en la universidad, era una forma de descansar de la otra. Luego había momentos de un domingo, me digo, este domingo lo que voy a hacer es nada, no voy a hacer nada absolutamente. Entonces, notabas que si pasabas 2 o 3 horas estudiando y luego te ibas, yo que sé, a jugar al fútbol o ibas a un evento, como que tu cerebro venía mucho más recargado y cuando te sentabas luego en los apuntes te sentías como mucho más fresco. Bueno, por lo menos a mí me pasaba eso en la universidad. Y Gonzalo, yo creo que aquí vamos a dejar la charla. Ha sido muy interesante. Hemos hablado un poco de todo, de cómo se están formando los profesionales médicos en cuanto a las nuevas tecnologías. Hemos hablado de temas éticos. Hemos hablado un poco de tu historia en la universidad. Hemos hablado de tu podcast, que por cierto lo recomendamos. Dejaremos los links aquí en la descripción del podcast. Entiende tu salud, un podcast muy interesante. Y nada más. Solo muchas gracias, tío, por habernos acompañado hoy aquí. Ha sido un placer, la verdad. Lo he disfrutado mucho y espero que tú también. Muchísimas gracias, sí, yo lo he disfrutado mucho. Me gusta que te metas en barro. Pero yo ya sabes que me meto también, o sea que un placer estar por aquí. Pues amigos, aquí lo dejamos. Gonzalo Vaquero, vamos a dejar todas sus redes sociales por aquí para que podáis seguirle, contactarle.
no le acoséis, ¿vale? Eso está prohibido, pero para que podáis dejarle ahí algún mensaje. Yo creo que eres un tío asequible, por lo menos el contacto que hemos tenido tú y yo, y creo que la gente te puede contactar para consultarte temas, ¿no? Así que nada, lo dejamos por aquí. Este es un nuevo capítulo de Rebelscast y nos vemos en un próximo capítulo.